Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Bien, estamos en comunicación con el señor Marcelo Elizondo. Él es consultor, analista, desarrollador, especialista en negocios internacionales. Bueno, ustedes sabrán, lo convocamos para entender un poquitito mejor nuestra situación actual. Marcelo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atenderme. Un gusto para mí, gracias por el llamado. En una editorial suya de opinión, hace mención de la difícil relación que existe entre las empresas argentinas y la política. La pregunta concreta, Marcelo, sería si esta relación tensa afecta a los posibles inversores que vengan de acá en adelante. Sí, yo creo que tenemos una difícil relación en el país, no solamente la política con las empresas, la Argentina en general la tiene con las empresas. Sí. Porque también la opinión pública tiene una opinión bastante poco positiva de las empresas, lo cual para mí es un error. Países que progresan son países que valoran, alientan y apuestan a las empresas. Claro. Y efectivamente, como consecuencia de todo esto, la Argentina tiene políticas públicas que afectan a las empresas, impositivas, laborales, regulativas, macroeconómicas, y como surge de la pregunta, es verdad, esto afecta a la inversión de origen nacional y de inversión de origen extranjero. Nosotros somos un país con una bajísima tasa de inversión, esa es una de las razones de nuestras desventuras económicas. La tasa de inversión en Argentina es 12%, en el mundo el promedio es 24%, estamos en la mitad del promedio mundial y tiene que ver con esta mala relación con las empresas. Sí. Se está hablando mucho de un término que aquí en el campo, los que nos dedicamos a esto, esperamos desde hace mucho tiempo. Y es esto de la vaca viva. Significa ni más ni menos que alguna vez lo que hemos soñado acá como productores agropecuarios, que el gobierno nos acompañe con financiamiento, con un plan a largo plazo. ¿Usted cree que el campo puede ayudar en esta situación económica que atraviesa la Argentina? Claramente, la principal actividad exportadora de la Argentina es la agropecuaria, por lo que si bien la actividad agropecuaria en sí no tiene tanta incidencia en lo que se llama producto bruto, o sea, todo lo que la Argentina produce, porque en realidad la Argentina tiene una matriz de producción bastante parecida a la de las principales economías del mundo, que es que la mayoría de lo que se produce cada año en la Argentina son servicios, sí. Comercio, consultoría, tecnología, distintas actividades vinculadas con los servicios. Y en ese Producto Bruto total, el agro no tiene tanta relevancia. Sin embargo, en lo que específicamente tiene que ver con las exportaciones, que es la generación de dólares, algo tan sensible para nuestro país, el campo es el principal actor. En los primeros 6 meses de este año, las exportaciones de origen agropecuario alcanzaron el 72% del total. Hace 30 años que no tenía una participación relativa tan grande. Antes del inicio del siglo XXI. Sí. Y sin embargo, históricamente, tanto la producción primaria, los granos, las carnes sin procesar, las frutas, como la producción manufacturada de origen agropecuario, como los aceites a granel, o las harinas en los pellets, sí. o las carnes elaboradas, ese conjunto explica más del 60% del total, de modo que ahí hay un motor crítico para la Argentina, claro. Sí, sí. Hoy, bueno, usted sabe, la principal noticia pasa por el acuerdo con los bonistas sobre nuestra deuda. ¿Era necesario arreglar a cualquier precio? Porque algunos decían que era suicida no arreglar. Bueno, a cualquier precio no. Siempre hay que tratar de negociar la mejor posición posible, pero había que arreglar. No arreglar efectivamente genera enormes problemas. Si la Argentina hoy estuviera anunciando que se rompieron las relaciones con los acreedores y no se acordó la deuda, si fuese esa la hipótesis, que afortunadamente no es, claro, hoy estaríamos con el inicio de un proceso de estabilización del valor del dólar, de aceleración de la curva inflacionaria, de incremento de la inestabilidad económica, de diferimiento de decisiones productivas, de interrupción del escasísimo financiamiento, pero por lo menos algún financiamiento esperable a futuro. Claro. Realmente no arreglar la deuda hubiera sido una cosa muy negativa. El default es algo muy malo, ya lo vimos en la Argentina, los que tenemos más de 50 años nos acordamos bien de lo que fue el 2001-2002, por lo que se haya arreglado es una buena noticia.
Sí, sí, creo que llevamos 9, no sé, bueno, hay algunas diferencias, pero llevamos muchos incumplimientos, digamos. Tenemos... Nueve defaults formales de la deuda pública. Este último no fue declarado por las instituciones que declaran el default, pero porque en realidad se interrumpió el pago y se siguió negociando, pero técnicamente, claramente no se cumplieron con los vencimientos en plazo, así que era un default, fueron 9. Sí, somos el país del mundo con más defaults en la historia moderna, lamentablemente. Tristemente, claro, tenemos el récord. El mundo va a seguir necesitando alimentos que nosotros producimos. ¿Qué le falta a la Argentina para que su economía se estabilice? Lo primero es ordenar la macroeconomía. Hay que bajar la tasa de inflación, hay que tener una tasa de interés predecible y que sea acorde al equilibrio de la economía, hay que tener un gasto público más moderado. Una de las principales dificultades de la Argentina es que tiene un Estado que ha crecido mucho, que gasta más que lo que puede recaudar, y entonces le transfiere ese peso a la actividad privada. Hay que poner en orden eso, hay que mejorar las leyes, porque tenemos un sistema legislativo que congestiona la actividad privada, la burocratiza, la rigidiza, como que la agrede. La legislación tributaria, la legislación laboral, la legislación burocrática vinculada con actividades comerciales o productivas en general. Y lo otro que hay que hacer es abrir la economía. Somos un país que exporta y que importa poco, y sin eso hay desvinculación de los flujos de evolución tecnológica. O sea, lo primero es ordenar la macro, pero después hay que poner en orden una buena cantidad de cosas, y si eso ocurre, bueno, habrá más inversión, habrá más desarrollo económico, más empleo y más progreso. Claro. Porque si una persona de afuera nos pregunta, ¿no? Si nos hace una encuesta, ¿tienen petróleo? Tenemos. ¿Tienen oro? Tenemos. ¿Tienen buen clima para producir? Tenemos. O sea, el resto, no sé, no nos falta nada, parece. Bueno, es que lo que nos falta es lo más importante, que es la capacidad de organizarse económicamente para aprovechar todo eso. Porque en realidad lo que importa es la capacidad de producir. ¿Por qué el agro es tan importante? ¿Porque la naturaleza nos ha beneficiado con el clima? No, porque hay una capacidad productiva en el campo. Sí. Que no es solamente aprovechar la naturaleza, hay modificaciones genéticas, ingeniería agrícola, maquinaria agrícola de altísima precisión, hay satelización de la producción, hay organización en modelos de management muy modernos como los pools de siembra, hay siembra directa, hay muchísima capacidad productiva a través de empresas y organizaciones que han evolucionado mucho, por lo que a la capacidad potencial natural hay que desarrollarle la capacidad de empresas que desarrollan esa habilidad productiva y comercializadora. Por lo que es cierto, hay petróleo, hay oro, hay clima, hay viento, hay sol, hay agua, hay tierra, pero hay que desarrollar empresas que aprovechen, que lleven adelante la capacidad productiva, y en esto tenemos más dificultad precisamente por los desórdenes macroeconómicos. Hay mucha gente que dice, no, porque nosotros somos un país joven, nos falta madurar. ¿Usted cree que va por ahí un poco? No, yo creo que la juventud no es una excusa, porque hay países muy jóvenes que han madurado mucho. Australia, por ejemplo, es un país más joven que nosotros y hoy es de los más prósperos y desarrollados. Incluso en nuestra región, hay que ver respecto a Uruguay en los últimos 30, 40 años para ver cómo ha evolucionado, y mientras nosotros hemos estancado, por lo que yo creo que eso de la juventud no es necesariamente una razón para explicar el estancamiento. Además, la Argentina ya tiene más de 200 años, por lo tanto, yo diría que ya no es tan joven, hay muchos países más nuevos que Argentina. Me parece que lo que hay es una dificultad para entender cómo funcionan los procesos económicos. En el mundo, los países progresan cuando tienen inversión, cuando la empresa privada es el principal motor de la economía, cuando el Estado está limitado a un rol especial, pero no desborda de esa función, cuando hay libertades individuales, inclusiones económicas, cuando hay apertura económica, cuando se permite a los particulares contratar y de esa manera planificar y avanzar, y en eso creo que por ahí tenemos algún problema de entender cómo funcionan los sistemas de progreso. En mi opinión, nosotros hemos desequilibrado la relación entre el sector público y el sector privado. El sector público, el Estado, ha desbordado su capacidad y eso es una carga para el sector privado, y eso atrasa a la economía. Sí. Marcelo, no lo vimos venir a esto de la pandemia, es algo que realmente era imprevisible, pero va a afectar, creo que, a la economía mundial, ¿no? ¿Cómo es su mirada con respecto a esto?
Bueno, sí, ya la está afectando. Vamos a tener una caída este año del Producto Bruto muy grande, probablemente la más grande de la historia moderna. Es difícil predecir porque no sabemos si hay rebrotes, si no, si algunos procesos como los que están ocurriendo en Asia de superación ya del problema se mantienen, pero va a ser una caída en todo el mundo estrepitosa. Pero los países desarrollados, que tienen una gran capacidad de reacción, van a superar, ni bien el problema sanitario esté sobrepasado, van a superar esta dificultad. En cambio, los países que tenemos algunos problemas anteriores, como la Argentina, que entramos en la pandemia ya con inconvenientes previos, los que yo mencionaba antes, que se trasladan hacia altas tasas de inflación, bajas tasas de inversión, muy poca apertura económica, muy poco desarrollo de empresas privadas que son productivas y progresistas. Bueno, los que empezaron este proceso de pandemia con algunas dificultades van a tener alguna mejora en la salida en relación a otros que van a salir más rápido. Claro, sí, sí. Marcelo, ha sido súper claro. Muchísimas gracias por este contacto. Le mando un abrazo grande. Yo les agradezco el llamado. Un gusto para mí. Adiós.